Amigos, bienvenidos a una versión muy rápida de mi canal, del podcast del Cambio de Guardia, un podcast en libertad. Hoy estamos justo detrás mío, tenemos el Muro de las Lamentaciones, y como estoy en Jerusalén quiero preguntarle a un judío y a un sionista, ¿vale?, como mi amigo Ariel, ¿qué es el sionismo? Muy bien. Muy bien lo de judío y sionista, Lo sé. aclarándolo desde el principio, y vamos a decirlo así. Hace unos 200 años, en Europa comienzan a pasar cosas, comienzan a cambiar los sistemas políticos. Salimos de la Edad Media y nos metemos en una etapa de estados-nación. De hecho, son los estados que existen hoy en día en Europa, que son estados-nación. Claro. Alemania, Francia, Italia, Polonia, que lo que hacen es crear países basándose principalmente en las naciones principales que había en esos momentos. Entonces, en donde estaban los franceses construyen un país llamado Francia, en donde estaban los alemanes hacen lo propio. ¿Qué pasa con los judíos? Que durante 2000 años hemos vivido dispersos por el mundo y en esa época principalmente Europa. Y aquí surge la pregunta, y es que, ¿qué hacemos con ellos? Y en muchos países los judíos van a recibir ciudadanía, es decir, las naciones van a intentar darle a los judíos la emancipación para que se adapten y se asimilen a las sociedades en donde cada uno de ellos vivía. ¿Qué es lo que sucede? Que había mucho antisemitismo en Europa, heredado de la Edad Media. Y entonces, después de la Revolución Francesa, por ejemplo, intentan que los judíos sean ciudadanos franceses. Lo que pasa es que el antisemitismo imposibilitó realmente una adaptación plena. Y entonces tenemos un caso muy famoso, como por ejemplo el caso Dreyfus, en donde acusan a un oficial del ejército francés de haberle entregado material sensible al ejército alemán solamente porque era judío. Espionaje, ¿no? De espionaje, sin ningún tipo de prueba, cuando en realidad las pruebas apuntaban en otra dirección. Y el único motivo por el cual lo estaban acusando a él es porque era judío, cuando él en realidad no tenía ningún rasgo externo de judío porque se había asimilado totalmente a la nación francesa, hasta el punto que era un oficial dentro del ejército alemán. Bueno, casos así hay en todos los países de Europa. Nos intentan dar la emancipación, los judíos intentamos adaptarnos a las sociedades, pero el antisemitismo hace que los derechos no sean plenos. Y en ese contexto surgen los ideólogos del sionismo. Vale. Herzl, entre ellos, pero no es el único. Hubo otros tantos. ¿De dónde es este señor? Herzl es del Imperio Austrohúngaro, que desarrolla una tesis que la va a poner por escrito precisamente después de haber presenciado el caso Dreyfus. Vale. Él va como periodista a presenciar el caso Dreyfus en París. Y se da cuenta de algo muy raro, de que él es un judío también asimilado al Imperio Austrohúngaro. Él nace en Budapest, pero vive la mayor parte de su vida en Viena, y se da cuenta de que cuando va a cubrir el caso Dreyfus, la gente que estaba en contra de Dreyfus no gritaba solamente muerte a Dreyfus, gritaba muerte a los judíos, acusando a los judíos de manera colectiva. En ese momento, Herzl desarrolla una teoría que dice que, así como las naciones de Europa se constituyen en estados-nación, los judíos tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Claro, porque los judíos somos un pueblo, no una religión. Y esto es una confusión común, que es que la gente piensa que los judíos somos miembros de una religión. No es correcto. Los judíos somos, ante todo, miembros de un pueblo llamado el pueblo judío, que además ese pueblo, como toda civilización antigua, tiene su propia religión. Yo esto lo comparo, por ejemplo, con las culturas que había en el continente americano antes de la conquista, las culturas precolombinas. ¿Los aztecas son una religión? No. Son un pueblo, una cultura con su propia religión. Los mayas no son una religión, son un pueblo, una cultura, un colectivo étnico con su propia religión. Lo mismo somos los judíos. Somos un pueblo que además ha conservado su identidad de pueblo, quiere decir su identidad nacional, durante los 2000 años en los que ha vivido en la diáspora. Y por tanto, el origen del pueblo judío está en la tierra de Israel, de aquí fuimos expulsados hace 2000 años. Estos ideólogos del sionismo vienen y dicen, en una época en la cual los pueblos se están autodeterminando en su tierra y constituyéndose en estados-nación, como nosotros no lo podemos hacer porque el antisemitismo imposibilita que tengamos plenos derechos en Europa, para ser realmente libres y estar en igualdad de condiciones que los demás,
tenemos que también nosotros autodeterminarnos en nuestra tierra. Y eso es el sionismo. Es un movimiento que propone que los judíos, para ser iguales al resto de las naciones, tienen que retornar a la tierra de Israel y crear, o volver a crear en la tierra de Israel, un Estado judío independiente. Es decir, es un movimiento de liberación o de autodeterminación nacional, en este caso el movimiento de autodeterminación del pueblo judío, para crear aquí nuestro propio Estado-nación. Y lo logramos. En el año 1948, David Ben Gurión proclamó el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Y aquí aclaro, judío no en sentido religioso. Israel no es una teocracia. Judío en sentido nacional. Así como Francia es un Estado francés, y así como España es un Estado español, y así como Alemania es un Estado alemán, Israel es un Estado judío, en referencia a que es el Estado de la nación judía. Eso es el sionismo. Ni más, ni menos. Y las personas que quieren, de alguna forma, crear un nexo entre sionismo y otro tipo de movimientos, quizás hacia la derecha o la extrema derecha, ahora se está acusando con la palabra hate, que tampoco quiero decir, al pueblo judío, al país de Israel, de que está cometiendo actos de eso en la franja. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Dentro del sionismo hay una variedad ideológica gigantesca. Hay sionismo de izquierda, hay sionismo de derecha, hay sionismo laico, hay sionismo religioso, porque una vez hemos asentado la base en la que estamos de acuerdo todos los sionistas, que es que el pueblo judío tiene derecho a tener un Estado libre e independiente en su tierra, luego puedes ir agregando capas ideológicas. Entonces, agarrar a todo el movimiento sionista y compararlo con cualquier movimiento de la extrema derecha es un error gravísimo. ¿Por qué? Es como si dijéramos que todos los nacionalistas alemanes son nazis. Es como si dijéramos que todos los nacionalistas españoles son falangistas. Agarrar la versión más extrema de un movimiento e intentar asimilar a todo el movimiento con esa versión es agarrar la parte por el todo. Es decir, es, además de una generalización, un error muy, muy grande. Ojo, dentro del sionismo puede ser, no lo voy a negar, que haya corrientes más extremistas que otras. Sí. Por suerte y felizmente, son todavía minoritarias. Es decir, aquellos sionistas que pueden vincularse con los movimientos nacionalistas que enfatizan el nacionalismo exacerbado, que conocemos, por ejemplo, de la época de la Segunda Guerra Mundial, son pocos. Existen dentro del sionismo, pero son marginales. La inmensa mayoría de los sionistas, lo único que queremos es que se nos reconozca el derecho a ser independientes en nuestra tierra. ¿Y un sionista podría también entender que hay dos estados? Por supuesto. ¿En este territorio? La gran mayoría de los sionistas apoya la solución de dos estados, desde siempre. De hecho, todas las propuestas que se hicieron hasta el 48 eran de dos estados, es decir, dividirse el territorio con quien también está viviendo aquí, que son los, en este caso, árabes palestinos, y además, todas las propuestas de paz que hubo desde los años 90 hasta hoy han hablado también de la idea de los dos estados. Es decir, la inmensa mayoría de los sionistas, así como pretenden que el mundo reconozca el derecho judío a tener un estado, también le reconocen ese derecho a la nación con la cual compartimos territorio, que es en este caso los palestinos. ¿Y cuál crees que es la mayor propaganda que se vende siempre cuando te dicen que Israel es el estado colonizador, que es el estado que no les dejó a los palestinos tener su propio estado? O sea, ¿cómo se rompe un poco cómo rompemos los esquemas a toda esta gente que sigue pensando eso todavía? Es que es muy fácil dividir el mundo de esa manera. Es muy fácil dividir el mundo entre negro, blanco, bueno, malo, sí, no. Y es muy fácil acusar a un colectivo de venir de Europa y estar colonizando una región que ya estaba habitada por otras personas, cuando históricamente sabemos que es incorrecto. Cuando comienzan los primeros judíos sionistas a volver a la tierra de Israel, la tierra estaba totalmente deshabitada. Sí. Los árabes que hoy en día se identifican como los árabes palestinos comienzan a venir en paralelo a los judíos sionistas que vienen desde los años 1860 en adelante. Y muchos de ellos les venden las propiedades a judíos que se asientan en esta zona. Y muchas veces, dos veces. Sí. Porque en muchas ocasiones vienen los judíos y compran, en este caso al terrateniente que quizás vive en Damasco o en Beirut, y cuando van a ocupar la tierra vuelven a comprar a la persona que vive. Vale.
Pero incluso antes de eso, cuando hoy en día hablamos del colectivo palestino, en realidad muchísimos palestinos que llevan viviendo aquí 100, 150, 200 años, si vamos a rastrear el origen, vamos a ver que sus familias vienen de Jordania, vienen de Egipto, vienen de Siria, vienen de Arabia Saudí, vienen de Marruecos, igual que los judíos, que venimos de Polonia, Ucrania, Rusia, Marruecos, Irán, Irak, Siria. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los primeros sionistas a venir a la tierra de Israel, eso genera movimiento económico, eso genera ofertas de trabajo y muchos árabes se vienen a vivir aquí. Y por tanto, no es que había un pueblo aquí y llegaron los sionistas de fuera y les quitaron las tierras. Esto es totalmente incorrecto. Lo que es correcto es considerar que ambos pueblos llegan al mismo tiempo con la buena propaganda que ha hecho el colectivo árabe palestino en apropiarse del término palestino. Sí. Entonces, si ellos son los palestinos, desde el punto de vista occidental, son los que ya estaban antes en Palestina. Cuando en realidad, si nosotros apretamos el botón de la máquina del tiempo y vamos, por ejemplo, al año 1930 y preguntas quién es palestino, los únicos que van a levantar la mano son los judíos. Porque los árabes no querían usar el término palestino porque lo consideraban una imposición extranjera. Sí. Y se consideraban árabes de la Gran Siria. Ahora, ojo, hoy en día son palestinos y se reconocen así y está todo bien. Pero es muy fácil dividir el conflicto y equipararlo, por ejemplo, con los movimientos colonizadores que hubo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX en un montón de lugares por parte de las grandes potencias. Sí. Hay una sola diferencia. Cuando los grandes imperios van y colonizan territorios, ellos llevan a su ejército desde la metrópoli hacia la colonia. En el caso del pueblo judío, no tenemos ninguna metrópoli a la cual regresar. Algunos dicen, están colonizando. Ok, pero si estamos colonizando, ¿cuál es la metrópoli que nos envía? ¿A dónde volvemos? Sí. Al mar, que es la propuesta de algunos, desde el río hasta el mar, todo Palestina. ¿Y qué hacemos con los judíos? Búsquense la vida. El pueblo judío está... Canción que se canta en algunas manifestaciones en mi país. Exacto, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Es una proclama problemática esa, porque borra a 8 millones de ciudadanos que viven hoy en día en el Estado de Israel y que son judíos. Claro. Y que también tenemos derecho a vivir en esta tierra. Eso. Y por tanto el pueblo judío no está colonizando nada, está volviendo a su tierra. Es un movimiento que propone el retorno a Sion, no la colonización. Ahora, si nosotros hubiésemos creado un Estado judío en otro lugar, ahí quizás te lo discuto. Hubo una propuesta, por ejemplo, año 1903, crear un Estado judío en Uganda. Esto se propuso en uno de los congresos sionistas porque había una oferta por parte del Imperio Británico, que fue rechazada rotundamente por el movimiento sionista. Ajá. Si el Estado judío se hubiese creado en Uganda, llámame colonizador, porque estoy yendo a vivir a una tierra con la cual no tengo absolutamente ningún vínculo histórico. Exacto. Pero el pueblo judío está volviendo a Judea. Sí. Tú no puedes estar colonizando tu propia tierra. Exactamente. Y ahora que te tengo aquí, me gustaría también quizás romper un poco otro de los mitos que hay, que es que los que están en la franja son financiados por los que están aquí. O sea, ¿cuál es, en tu visión, cuál crees que es el mayor engaño en esta falacia que de alguna forma se cuenta en medios de comunicación, redes sociales y algunos colectivos sobre todo de la izquierda internacional? Mira, lamentablemente hoy en día la izquierda internacional ha adoptado muchos de los mitos antisemitas que antiguamente estaban asociados no precisamente a la izquierda, a sectores más conservadores de la sociedad o más tradicionalistas de la sociedad. Y hoy en día, por desgracia, la izquierda agarra esos mitos o esas consignas antisemitas y las proclama o las cambia de tal manera que ni siquiera se da cuenta de cuál es su origen. Vincular a los judíos con el dinero, acusar a los judíos de haber financiado a tal o cual persona en favor de sus intereses, sí, es uno de los mitos antisemitas más extendidos de la historia. Esa asociación de los judíos y el dinero. Tú me estás preguntando por la supuesta financiación, exacto, del Estado de Israel a Hamás, exacto, o la incluso creación, sí, de Hamás por parte del Estado de Israel. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Lo que pasa es que en los años 80 los hermanos musulmanes de Egipto comienzan a financiar la creación de centros cooperativos, comunitarios, mezquitas, centros sociales de educación dentro de la Franja de Gaza, que eran centros civiles, que en un principio no tenían nada que ver con el terrorismo, e Israel, que esto pasa antes de la desconexión del año 2005 y ocupaba en ese momento la Franja de Gaza, cosa que desde 2005 no, permite que se creen esos
movimientos e esas instituciones porque son civiles, son de carácter comunitario, hacían labor social y por tanto no había absolutamente ningún problema. Israel, es cierto, autoriza la creación de esos centros porque no había ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que en muy poquito tiempo en esos centros se empezó a predicar el Islam radical. Y se empezó a predicar el yihadismo en contra de Occidente y en contra del Estado de Israel, y ahí nace Hamás. En cuanto Hamás se convierte en organización terrorista, Israel la reconoce como organización terrorista y la comienza a combatir. Nunca Israel le dio dinero a Hamás. Pero es que esto, no porque lo diga yo, aquellos que acusan a Israel de haber financiado a Hamás son ellos los que tienen que, yo creo, traer pruebas. Claro. ¿Dónde están las pruebas? No existen porque nunca pasó, que investiguen más a la Hermandad Musulmana de Egipto, que Hamás, de hecho, es una sucursal de la Hermandad Musulmana Egipcia y hoy en día está financiado principalmente por Qatar y por Turquía, y también por Irán, Sí. y también por Irán. Y lo segundo es el sentido común, lo ridículo que es que el pueblo judío o que el Estado de Israel esté financiando una organización cuyo lema principal es la destrucción del Estado de Israel y que además perpetró el 7 de octubre. En la carta fundacional de Hamás, ¿tú sabes lo que está escrito? Está escrito lo siguiente, y no lo han cambiado, sigue estando escrito lo mismo. Dice, Israel existirá hasta que el Islam lo destruya. ¿Crees que puede haber una paz en algún momento con ellos? Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero creo que sí, y te voy a explicar por qué. Vale. Esto es algo que me lo pregunta mucha gente. Hoy en día acabamos de pasar el mayor ataque sufrido contra el pueblo judío después del Holocausto, que es el 7 de octubre. Hoy no, mañana tampoco, dentro de una semana tampoco, pero en algún momento tiene que haber paz. Y te voy a explicar por qué. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes perpetraron el mayor genocidio de la historia, que es el Holocausto en contra del pueblo judío. 1/3 del pueblo judío fue aniquilado en las cámaras de gas. 6 millones de judíos. Los alemanes, que estaban totalmente cegados por la ideología nazi, consideraban que los judíos no éramos seres humanos. Y por eso fácilmente nos mataban sin absolutamente ningún problema y perpetraron el mayor genocidio de la historia. 80 años después, Alemania es el mayor aliado que tiene Israel en Europa. Si con Alemania, que sus abuelos y bisabuelos nos miraban y no nos consideraban seres humanos, hoy en día tenemos la relación que tenemos, podemos también mejorar nuestras relaciones con cualquiera. Y por tanto, yo creo que a pesar de que es difícil y a pesar de que hace falta mucho trabajo de educación, a la larga no solamente es posible llegar a un entendimiento con ellos, sino que es inevitable. Porque ellos están aquí y yo también estoy aquí. Ellos no se van a ir a ningún lugar y yo tampoco me voy a ir a ningún lugar. Y por tanto, el llegar a un entendimiento con ellos es inevitable. Porque los dos estamos aquí y los dos nos vamos a quedar. No nos queda otra. Por supuesto, cada uno en su frontera, cada uno en su país. Aquí no tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un buen divorcio. Un buen divorcio en buenos términos en donde ambas partes se respeten. Pero divorcio. Tú ahí, yo aquí. De acuerdo. Pues yo te doy las gracias por esta pequeña entrevista que hemos hecho aquí desde el Muro de las Lamentaciones, y pondré en la descripción los canales de esta persona, que todo el mundo le siga, ¿vale? Porque es un canal súper interesante de YouTube. Y nada, te doy las gracias y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias. Siempre bienvenido aquí a mi casa. Vale, muchas gracias. A ti.